Primero que nada, muchas gracias, Luis Carlos, Claro. licenciado en nutrición, Ujú, orientador de orientación alimentaria. ujú. ¿Qué más nos puede decir? Muchísimas gracias, bienvenido por estar aquí en este espacio y que queremos transmitirle a la gente pues toda esta información que tienes muchísima experiencia y que nos hace el favor de compartir. Ok. Y pues muchísimas gracias, un honor tenerte por acá, canijo. No, pues igualmente, Gera, pues acá, mira, te digo, primero, pues bueno, me gradué hace varios años, ¿verdad? Ya de la carrera de nutrición y pues para que me conozcan un poquito, pues he estado en un poquito de todo, ¿no? En consulta privada, he estado, en suplementos, he estado en hospitales trabajando, en servicios de alimentación, entonces me ha tocado como que tener una expertise un poquito de varias áreas, ¿no? Y bueno, y la plática de hoy que vamos a enfocar a orientación alimentaria, que es lo que te mencionaba ahorita, ¿verdad? Que ahorita en la actualidad hay un chorro de información y desinformación, ¿verdad? Del mismo tema. Y pues bueno, pues ver cuáles son los puntos como que más relevantes que a la gente de repente por ahí escuche y le hacen ruido, ¿no? Acerca de este tema, ¿no? O sea, ¿qué es orientación alimentaria y todo, ¿no? Ok, Ahora en día. vamos a empezar con algo básico que mucha gente dice dieta, restricción, me quitan harinas, esto, lo otro, no traigo, bla, bla, bla. Pero partamos a lo mejor de un concepto básico que es la dieta, que es una dieta. Ok. Bueno, pues nosotros la palabra dieta, ¿verdad? Pues bueno, se comprende que dieta significa todos los alimentos que ingerimos en un día, ¿verdad? Entonces, lo digo así porque eso es a lo que se refiere tal cual y porque nosotros le damos otro contexto, a lo mejor en palabra, y pensamos que dieta es comer con menos calorías de las Ajá. que el cuerpo necesita, ¿no? Digo, pues, normalmente todos decimos estoy a dieta o estamos a dieta cuando comemos restrictivamente, o sea, que quitamos algún alimento, algún grupo alimenticio o que comemos menos calorías, ¿no? Pero en sí la palabra dieta significa los alimentos que comes en un día, ¿no? Ok, ¿y cómo le podemos llamar a ese régimen o a ese papel que te da el nutriólogo, esas indicaciones? Bueno, tal cual, puede ser como un régimen de alimentación, un plan de alimentación, ¿verdad? Que ya iba a depender de muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se hace un plan de alimentación? Bueno, pues tenemos que ver la edad del paciente, la estatura, el peso, y eso solamente para el cálculo a lo mejor de calorías básico, ¿no? Después viene la actividad física que haga el paciente, entre otras cosas, ¿no? Y muchas cosas que se le pueden agregar, el tipo de vida, la alimentación que lleva y todo, pero le llamamos de esta manera, ¿no? Un régimen alimenticio, y más cuando es un régimen bajo en calorías, ¿no? Que la mayoría de los pacientes nos buscan para tratar de bajar de peso, ¿no? Que ahí ya es distinto, ¿verdad? Si tu objetivo es bajar de peso, subir de peso, pues la dieta es diferente, ¿no? Le podemos llamar dieta, sí, porque en realidad eso es, Ajá. pero es más correcto como que decirle pues un plan de alimentación. Ok. Entonces, ¿Y qué importancia tiene? Me comentabas que tienes también experiencia en el manejo higiénico de los alimentos. ¿Cómo se relaciona todo esto? bueno, por ejemplo, desde el punto de vista de los comedores, por ejemplo, que es donde me ha tocado estar más tiempo desde que estaba estudiando hasta ahorita como egresado, pues hay varias cosas que tenemos que tener cuidado y que bueno, a lo mejor uno cuando está en la cocina ni se preocupa, ¿no? O a lo mejor los haces, pues no tan seguido como por ejemplo en este lado del hospital o del comedor, que es como que más picky, por así Delicado, decirlo, sí. ¿verdad? Y porque aparte hay normas que rigen todo esto, ¿verdad? Como la norma del distintivo H, entre otras cosas, para no entrar en mucho tema, pero bueno, ¿por qué es importante? Bueno, pues para que la persona que consume los alimentos no se enferme con eso que va a comer. Más hoy en día, de hecho, ahora que empezó todo este show con la pandemia, muchas veces mucha gente empezó a decir de que no, es que los restaurantes tienen que cerrar y esto porque por la gente y todo. Y les decía yo, bueno, tiene razón porque se acumula gente en el comedor, ¿verdad? En el área del comedor, pero ahora sí que en la cocina, la cocina tenía que tener los mismos cuidados antes del COVID y ahorita con el COVID. O sea, eso no ha cambiado. Ajá. Si a lo mejor algún restaurante o comedor que no lo tuviera, que pues qué mal que no lo tenía, ¿verdad? Pero ahora lo tiene que hacer a fuerza, ¿no? O Así sea, es. pero en sí básicamente es para pues, que el paciente o en este caso el cliente que cuando coma esos alimentos pues no se enferme, ¿no? De esa comida. Eso sería lo principal. ¿Ha servido de cierta manera todo este show de la pandemia para mejorar el manejo higiénico de los alimentos en los restaurantes, en los comedores Me, industriales? me gustaría decir que sí, porque
quiero pensar que la mayoría de los dueños de restaurantes están preocupados ahora sí en serio por el hecho de que se puedan o no transmitir ciertas enfermedades en los alimentos. Pero pues la realidad es que pues no sabemos, ¿no? O sea, es como todo. Aunque deba de suceder una cosa, a veces no pasa. Y aunque estés al borde de una enfermedad muy grande o algo, la gente como quiera a veces no le toma importancia. Pero me gustaría pensar que sí. O sea, me gustaría pensar que todo este tema de la pandemia ha servido para que los restaurantes tengan como que más conciencia sobre el manejo higiénico de los alimentos, ¿no? Que son muchos puntos que se tienen que cuidar. Sí. Y de cierta manera, bueno, es parte cultural, ¿no? Que tenemos aquí en México, de que ya es un hábito que tenemos arraigado, ¿no? Pues, los taquitos de la esquina, simplemente ahí con el perro y todo, o sea, si estamos dispuestos a todo eso, pues bueno, un restaurante, somos muy permisibles. Creo que Por ejemplo, me tocó una vez, fíjate, en un restaurante donde llegué, que el gerente me dijo, él era, estudió gastronomía y no tengo nada en contra de los que estudian gastronomía, pero es un área distinta, ¿no? Nosotros es como que más tema de salud, ellos pues más enfocado obviamente en los alimentos, ¿verdad? Y nosotros salud y alimentos, ¿verdad? Eso es una parte en medio. Pero me tocó que este gerente sí me dijo una vez, me dijo, es que el distintivo H es colgarse una estrellita, nada más para eso sirve. Y yo de que, pues, si lo quieres ver como ese punto, pues ten la estrellita como quiera en el restaurante, ¿verdad? Cuídalo, porque le da como quiera un nombre, ¿no? Un mejor aspecto, ¿no? Para que traigan más clientes. Pero es preocupante que piensen que nada más es como una estrellita y que nada más debe de ser algo que lo cumples, lo tienes, lo pegas y ya no lo sigues el resto de los días. En lugar de sentirse orgulloso y seguir practicando. Porque más ahorita con este tema de la pandemia, pues es muy importante que lo lleven a cabo. Sí, al final de cuentas tiene mucha repercusión. Y cambiándonos un poquito de canal, ahorita estábamos con los comedores de higiene, hablando también de orientación alimentaria, algo básico que también mucha gente no conoce o no conocemos, son los grupos de los alimentos. Oye, pues ya partimos de qué es una dieta, ahorita tocamos otro tema, que es de higiene, muy importante, pero los grupos de alimentos muchas veces también las personas dicen, ay, es que el frijol es proteína, o sea, siendo que, oye, pues es distinto un nutrimento que un alimento, un grupo de alimentos. Claro. ¿Nos pudieras orientar de eso? Sí, bueno, pues hay varios grupos en el platito, si nos acordamos de cuando estábamos en la escuela, o en nuestro caso era la pirámide, ¿verdad? Pero ahora que ya estamos más grandecitos, pues se nos enseñó el plato del bien comer, ¿no? Entonces, en este plato, pues hay unas cosas que le faltan. Si nos ponemos a ver otras guías alimentarias, le vamos a agregar a lo mejor actividad física y agua, que la nuestra que no viene en nuestro plato del bien comer. Ahora, es del bien comer, no es del buen comer, porque el buen comer es como de buen diente, ¿no? También es otra cosa, esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en el platito del bien comer, pues vemos identificados el grupo base, que son los cereales, ¿verdad? Okay. Que ahorita con las dietas de moda, de repente por ahí me los andan satanizando mucho, pero pues no debe ser así. Los cereales, y luego después está la categoría más importante después de esa, vienen siendo las frutas y las verduras, ¿verdad? Y pues bueno, tenemos también el área donde viene el aporte de, como tú decías ahorita, la proteína, y ahí se engloban varios, porque tenemos a los alimentos de origen animal, como el carne, el pollo, el pescado, pero también los huevos y la leche. Y en esta categoría, pues también como un pequeño derivado tenemos a las leguminosas, que es lo que tú decías ahorita. Y bueno, agregado a eso también, pues como que grasas saludables, ¿verdad? Que pues se engloban varios tipos, ¿no? Y ahora sí que ahí como que no deja espacio por de repente para el postrecito, el azúcar o algo así, pero que también debe estar incluido en menor cantidad, ¿no? ¿En qué grupo entraría eso? Eso entraría como grasas, tal cual, o como alimentos, vamos a decirle, para no decirle chatarra o algo así, porque antes creo que sí venía incluido así en la pirámide, si no me equivoco, pues como que alimentos con una densidad calórica pues grande, ahora sí, que para decirlo de esa manera. Calorías vacías creo que también le llamamos calorías vacías, porque no tienen como ahora sí como que vitaminas o minerales que te aporten mucho, simplemente como que muchas calorías. Pero bueno, esto nada más viene siendo como que parte de una dieta completa, ¿verdad? Donde si llevas tu dieta muy bien organizada, pues te puedes dar el gusto de comerte una galletita, un pastelito, ¿verdad? De vez en cuando, sin ningún problema. Ok, y bueno, y en la parte, me gustaría que mencionaras algo de la parte de los cereales y de las grasas, ya que de las grasas tenemos distintos tipos de grasas, y en los cereales que mucha gente muchas veces lo confunde con los cereales de desayuno, ¿verdad? De caja. Ahorita te gustaría que hiciéramos hincapié en eso, hacemos un cortecito y sí, claro. entramos en eso.
Estábamos platicando un poquito de los tipos de grasa. Ahorita que me mencionabas el plato del buen comer. Bien. Del bien comer. Y mencionaba los cereales que se confunden con los cereales de caja para el desayuno y las grasas que muchas veces las tenemos satanizadas, pero hay distintos tipos de grasas. Sí, pues por ejemplo, ahorita con esto que está de moda de la dieta cetogénica, digo, bueno, se pone de moda, luego se quita otra vez, pero bueno, hablamos de grasas, por ejemplo, pues tenemos que comprender que hay varios tipos de grasas, ¿no? Hay grasa saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, ¿no? Y grasas trans, entre otras cosas, ¿no? Entonces siempre vamos a tratar de que cuando hablemos de un alimento saludable, pues sea uno que tenga en equilibrio este tipo de grasas, ¿no? Por ejemplo, alimentos saludables que ya a lo mejor todos conocemos, un aceite de oliva, aguacate, ¿sí? Las nueces, ¿sí? Hablando de nueces, incluyo almendras, pistaches, todo esto. ¿Todos los frutos secos? Fruto seco, pero no fruta deshidratada. Okay. Sí, no sé, porque también se llega a confundir un poco. Okay. O sea, por ejemplo, fruta deshidratada como pasas y eso, pues entraría como azúcares o fruta, no tal como grasa. Pero bueno, entonces dentro de este tipo de alimentos también se incluye la chía, la linaza, que también son grasas saludables. Ahora, hay cosas que de repente se ponen de moda, ¿no? Hace unos años la gente lo veías con su botecito de agua y con la chía ahí, ¿no? Y luego después pensando que nada más por tomar chía ya iban a bajar de peso y hacer una dieta saludable, puedes incluirla y se incluye. Yo la pongo en mis dietas, pero vamos a lo que me refiero, ¿no? O sea, es de que tenemos que llevar un equilibrio, una proporción y todo, y no hay cosas mágicas. O sea, exacto. ¿Qué beneficio? Bueno, ahorita vamos a los cereales y te pregunto algo de la chía. Ok, bueno, en caso de estos productos, así por decirlo, pues cada uno tiene como que soporte nutricional importante, por así decirlo, y un alimento puede tener varias grasas de las que platicábamos, ¿no? Entonces, pero bueno, hablando un poquito de los cereales, en este caso, pues los cereales nosotros los conocemos como complejos y simples, ¿no? Entonces, los cereales complejos pues vendrían siendo el arroz, la papa, las pastas, por así decirlo, ¿verdad? Pan integral, por así decirlo también, el camote, por mencionar algunas, ¿no? Y pues los cereales, pues ahora sí que simples o algo así, pues sería, bueno, más bien dicho, los separamos como azúcares simples, que como su nombre lo dice, pues contienen mayormente azúcar, y pues ahí incluimos a las frutas. Aquí separamos un poquito porque las frutas tienen cereal, o sea, tienen azúcar, ¿sí? Y el azúcar es un cereal, ¿sí? Entonces se tiende como que de repente ahí, por ejemplo, mucha gente piensa que la papa es una verdura. Okay. Y la papa, a lo mejor si es un tubérculo, pues nosotros como nutriólogos lo ubicamos en el grupo de los cereales, ¿no? Por el contenido. Por el contenido de azúcar que tiene y que es principalmente son azúcares complejos y no azúcares simples. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo un poquito ahí para ubicarlo en qué categoría. Por ejemplo, un fruto, el chile o el tomate o el aguacate. Y, por ejemplo, decimos fruta o fruto, ¿no? Que en otros países creo que es lo mismo para ellos, pero nosotros lo separamos un poquito. Fruta sí es dulce. Fruto no necesariamente tiene que ser dulce. Por ejemplo, el chile y el tomate son un fruto, como el aguacate. Pero el chile y el tomate lo ubicamos en las verduras y el aguacate en grasas, ¿sí? Entonces ahí lo vamos separando de acuerdo a las características de cada alimento, ¿no? Ok. O sea, ya no es tanto como las características de cómo sale o cómo se crea, sino del componente que tiene cada uno de los. Agregamos varias, ¿sí? Porque, te digo, dentro de los frutos, pues existen diferentes tipos de frutos, ¿no? De que, por ejemplo, si tiene semillas, se llama de una manera. Por ejemplo, la drupa es uno que tiene una sola semilla, por ejemplo, como el aguacate, ¿sí? O como el mango. Sí, o el durazno. Entonces, así lo vamos acoplando en diferentes áreas, ¿no? Entonces, las características que tiene el alimento y sí algo de las características de dónde pertenece para ver dónde lo ubicamos. Ok. Hablando de frutas, la gente, el plátano y el mango o la sandía de noche. Muy satanizado. Muy satanizado. Platícanos de estas tres frutas. Bueno, por ejemplo, a los pacientes que viven con diabetes, que es específicamente a los que a veces les llegan ¿cómo se llama? A decir que estos alimentos no los consuman, ¿verdad? Ahora sí que porque no, es que te va a dar no sé, una hiperglucemia o algo por el estilo, o sea, se te va a subir el azúcar. Pues honestamente todo depende de la cantidad, ¿sí? También a veces la combinación de los alimentos es importante porque no es lo mismo que te comas un plato de mango a lo mejor con unas 4 o 5 almendras, ¿sí? Tiene una respuesta diferente en la absorción, ¿sí?
a que si te comes 3, 4 mangos seguidos, o sea, juntos, ¿no? O sea, siempre va a ser muy importante la cantidad y en la nutrición todo depende. Entonces siempre cuando hablemos de algún tema, oye, esta fruta es buena, es mala, bueno, ¿para quién? Como los psicólogos, depende. Depende, ¿no? Entonces, por eso no podemos generalizar nada, pero plátano, mango y sandía son frutas que perfectamente cualquiera te las puede acoplar en tu plan de alimentación, siempre y cuando no tengas una alergia al alimento o algún problema de salud que te impida consumirlo, ¿no? Y por eso es importante la labor del nutriólogo, porque ahí entra el depende. Bueno, sí. es algo en específico para ti, no es algo para la población en general, ¿verdad? Exactamente, como un paciente que no le gusta el aguacate y tú le pones una dieta con 50 aguacates en la dieta, entonces pues, no se los va a comer, ¿verdad? Entonces, así es. Depende de cada quien. Ok, bueno, y nos vamos, ¿cuál es la principal objeción que tiene un paciente por el que abandona su meta, ya sea de ganar masa muscular, para bajar de peso? Híjole, pues yo creo que a mí me han tocado varios en la consulta que por varias causas, ¿no? Unos cuando llegan a veces piensan que pues hacer el plan de alimentación les va a salir muy caro, y si quieres comer productos pues a lo mejor muy rebuscados, pues sí va a ser algo difícil que los encuentres, más si no tienes cerca un central de abastos o algo donde te vendan todo más económico, sí va a ser un poco difícil. Entonces a veces es el dinero, a veces te dicen que por el dinero no hacen una dieta, ¿no? Otra es que se aburren de las opciones porque a veces caemos en la repetición de los platillos. Y no porque hagamos una dieta para todos, sino porque de repente se te cierra el mundo. O sea, de repente te tienes que poner a ver recetas, te pones a ver programas de cocina o algo para tú aprender a preparar cosas diferentes. Es lo importante de estar actualizado. Es lo importante de estar actualizado en el tema de gastronomía específicamente, porque es uno de tantos que tenemos que cuidar como nutriólogos. Porque otros, a lo mejor te llega un paciente con una enfermedad y pues te limita el consumo de ciertos alimentos y pues te cierra la ventana y entiendes que después el paciente tenga, pues, rechace la dieta porque su alimentación se reduce mucho, ¿no? Porque le quitas muchas opciones para comer. Entonces eso también a veces es otra. Las opciones que tiene el paciente para comer a veces no le agradan. Se fastidia de lo mismo, comer lo mismo todos los días pues te cansa, ¿no? Entonces le pasa a los pacientes. Entonces a veces el dinero, a veces las opciones. Y otra muy importante es la restricción. Cuando a veces hacemos dietas muy restrictivas, que a veces tenemos la culpa nosotros, o sea, como nutriólogos le queremos dar a un paciente una dieta muy restrictiva a veces para que tenga, no sé, en el caso de que alguien quiera bajar de peso, que baje de peso rápido en la semana para que siga motivado y que no quiera dejar o sea, que llegue a su objetivo, vaya. Porque a veces tiene un objetivo muy importante en la pérdida de peso y a veces nosotros pecamos de darles una dieta muy restrictiva y el paciente pues no la aguanta, le duele la cabeza o algo y la deja. Y hablando de esto, por ejemplo, específicamente de la pérdida de peso, mucha gente dice, oye, pues es que yo estoy arriba en el peso y estoy bien, estoy así feliz, de algo me voy a morir. ¿Por qué es importante que nosotros bajemos, o no tanto bajemos, sino estemos en un peso adecuado y saludable? Bueno, por ejemplo, en el caso de las dietas así, por ejemplo, tenemos que saber una cosa, ¿no? Primero, pues para que una persona baje de peso, pues tiene que consumir menos calorías de las que su cuerpo necesita, ¿no? Después de hacer el cálculo, pesar y medir el paciente, ver todo lo que tiene que llevar una dieta para este paciente, ¿verdad? Pues sí tenemos que, por ejemplo, ir conociendo qué es lo que el paciente quiere, pues no sé, o sea, en cuánto tiempo también se puso él a lo mejor una propuesta, no sé. Ahorita en la actualidad hay muchos temas que pueden desubicar un poquito al paciente, más que nada porque nosotros hablamos siempre desde el punto de vista de la salud, como diciéndote, tienes que tener un peso controlado, el porcentaje de grasa dental, un porcentaje de masa muscular tal, porque eso es lo óptimo para, por ejemplo, tú que mides tanto, que tienes tantos años, ¿no? Es lo que te dice la estadística. Es lo que te dice la tablita, es lo que nos dicen a nosotros, por ejemplo, no sé, algunos estudios o algo, y que es lo que está mejor para cierta persona. Pero a veces las personas tenemos una idea, ¿sí? O una percepción de nuestro cuerpo diferente, ¿no? Hay quien tú le dices, oye, es que tienes pancita, sí, obviamente no en consulta, pero vamos a suponer que en una plática, ¿no? Oye, es que tienes pancita, ¿no? Y esa persona dice, estoy súper a gusto con mi panza, o sea, no tengo ningún problema con mi panza, ¿no? Y hay personas que le dicen, oye, es que estás muy delgado, y para ellos es un problema, y que ya no me digas eso, porque yo tengo un problema por ser muy delgado. Exacto. Yo quiero tener más músculo y no puedo, ¿no? Entonces,
dependiendo de cada paciente, sí es un tema diferente, platicar con cada uno, ver cómo puedes ayudar a cada uno, porque sí es un abordaje diferente en cada caso, tanto para ganar peso como para perderlo. Pero ahorita la plática se centra mucho en qué es salud. ¿Quieres tener salud? Ok, ven, vamos a platicar de salud. ¿Qué es salud para ti? Que es saludable, ¿verdad? Entonces, porque si bien ahorita hay muchos temas de la aceptación y todo eso, de la imagen corporal y todo eso, que no estoy en contra, al contrario, sí de repente hay una línea como que muy delgada, donde a veces el paciente tiende o sea, por ejemplo, a confundirse un poquito en el tema, ¿no? De que, oye, pues, ok, si tienes que tener una aceptación por tu cuerpo, pero tienes que cuidarlo, o sea. Sí, o sea, tampoco no porque tú digas, me acepto así, pesa 150, 170 kilos, ¿verdad? Y es una persona que mide 1,50, 1,60, oye, algo no está bien, ¿sí me explico? Así o sea, Ok, volvemos un poquito con el tema de las personas que tal vez confunden un poquito la aceptación con lo que es saludable, ¿verdad? Pierde ahí un poquito el límite. ¿Dónde está ese límite? pues bueno, nosotros lo definimos como un índice de masa corporal, con un porcentaje de grasa saludable, con un porcentaje de masa muscular adecuado, ¿no? Entonces nosotros tenemos como que muy claras esas medidas, ¿verdad? Como nutriólogos, ahora sí que, a lo mejor en la actualidad se ha trabajado un poquito en de que, oye, pues es que a lo mejor si la persona tiene un índice de masa corporal de 25, que es sobrepeso, por ejemplo, pero ella se siente a gusto con ese 25, pues no hay problema, pero no es lo mismo una persona que tenga, por ejemplo, un porcentaje de grasa, siendo, por ejemplo, un hombre, que lo tenga en un 20% y que se sienta a gusto en ese 20%, cuando las guías te dicen que un hombre tiene que tener menos de 20%, ¿sí? A que una persona llegue y te diga, tengo 50% de grasa, pero me siento bien. Pero me siento bien, ¿sí me explico? O sea, ahí es como que, pues no, pero como que ya estás muy arriba, ¿sí me explico? Por tu salud, por tu salud, porque a lo mejor también tienes antecedentes familiares de que te vas a enfermar de algo. Entonces la genética también juega un papel importante en todo esto. Y a veces decimos, oye, es que la genética es un 20% y el otro 80% es lo que tú hagas. Pero si tu 100% está enfocado a que te vas a enfermar porque tienes una enfermedad genética que, por ejemplo, que por lo mejor diabetes o así decirlo, que ataca a tu familia. Estás comprando casi todos los boletos de la rifa. Exactamente, entonces, pues sí hay puntos. Por ejemplo, nosotros decimos que un índice de masa corporal es normal es de hasta un 24.9, que sobrepeso inicia en 25, que obesidad inicia en 30. En la actualidad me baso más por el porcentaje de grasa y no tanto por el índice de masa corporal, aunque es lo que la gente más conoce. Pero yo te diría, bueno, habrá que ver y medir a cada paciente en la práctica, en la consulta, y ver qué es lo que esa persona hace en su día a día, o sea, cómo es que se alimenta, cómo es que toma las emociones del día a día, cuántas horas duerme, cuánto ejercicio hace, para saber si en sí su peso es debido a lo mejor su bajo peso o su sobrepeso, es debido a ese día a día, ¿verdad? Ese estilo de vida que lleva. Y si en realidad eso va a ser para él perjudicial a corto o mediano plazo o largo plazo, ¿no? Porque como dije ahorita, todo depende, todos somos diferentes, ¿no? Entonces, yo en la actualidad, en la consulta me baso más a eso ahorita, de que, bueno, vamos a ver cómo estás, qué es lo que cómo te percibes tú, si tú te sientes que tienes un sobrepeso, una vez ya, ok, bueno, vamos a trabajar eso, porque la verdad es que no me gusta tratar de imponerles nada en la consulta, porque es bien difícil después con los pacientes, más cuando llegan con una idea de la consulta, ¿no? Así es. ¿Y por qué, volviendo a lo del tema del porcentaje y no el IMC, por qué prefieres evaluar con el porcentaje de grasa y no el índice? Porque el índice de masa corporal nos dice cuánto hay, pero no me dice qué hay de qué. Okay. O sea, por ejemplo, nada más me dice, en relación el peso y la estatura, estás así. Pero, por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos, que haga ejercicio, que por ejemplo que se haga gimnasio, que entrene todos los días, y ves a una persona de la misma estatura que pesa los mismos 80 kilos, pero se le ve claramente que tiene un exceso de tejido adiposo, grasa, ¿verdad? Entonces tú la ves y dices, bueno, estas dos personas pesan lo mismo, pero o sea, analizándolas o sea, antropométricamente hablando, son diferentes. Así es. Y una tiene mejor pronóstico de salud que la otra, ¿sí me explico? Entonces, por eso el porcentaje de grasa ahorita es más importante que el índice de masa corporal. Sí. Perfecto. Y una persona que dice, oye, ya sé que
lo siento porque evidentemente lo veo, Lo que percibo. lo percibo, o ya sé porque ya fui con una persona, o me chequé ahí en el súper y salía un índice de masa corporal alto. Esas personas que quieren tomar ese paso para un estilo de vida saludable, ¿cómo puede ser el primer paso? Bueno, siempre vamos a recomendar que se acerquen con algún colega, o sea, siempre la recomendación es que vayan, que necesitan un nutriólogo, siempre con el de confianza, con el que ellos quieran, que tengan más cercano. Y sí lo digo de confianza porque la plática se presta a muchas cosas y de repente hay gente que no se siente en confianza de platicar ciertos temas. Entonces, pues sí, búsquense a alguien con quien puedan entablar una conversación. Ahora sí que los escuche, ¿verdad? Y que tenga ganas de ayudarles en realidad, porque luego también de repente pues hay cada cosa, ¿no? Entonces, primero sería eso, hay que acercarse con algún profesional. Digo, nosotros, pues para eso estudiamos, ¿no? Entonces, como un buen médico, ¿no? Que se especializa en una área, pues ahora sí que el nutriólogo es especialista en ese tema. Y luego, aparte hay vertientes, también hay nutriólogos que se especializan en renal o otros temas, ¿no? Entonces, pues sí trato de ubicar como que quién quieres que te ayude, ¿no? A quién le quieres platicar tus problemas. Entonces, Entonces, tal vez si quiero ser un deportista de alto rendimiento y voy con un nutriólogo que esté en otros temas, pues no va a ser el mismo efecto, exactamente. ¿verdad? Sí, por ejemplo, no sé, en mi caso he tenido, por ejemplo, de repente uno que otro conocido que me dice, no, es que yo quiero competir, quiero hacer fisiculturismo. Pues mira, yo sí que te ayudo en este tema, pero si no, pues te paso con tal chavo que se dedica a esto, ¿no? Y pues mira, sé que es bueno, le va bien, adelante, ¿no? Entonces también dentro de nosotros mismos, si algún tema no es nuestro expertise, pues también debe caber dentro de nosotros decir que, ¿sabes qué? Déjame te ubico con quien sí te va a ayudar, ¿no? En ese tema. Okay. Entonces, porque es importante, pues respetar que la capacitación que tiene cada quien, ¿no? Como a veces nos tocan, que pues hay muchos temas, ¿no? De repente alguien quiere andar recetando pastillas o de otra cosa, ¿no? Cada quien sabe en lo que se mete, pero pues a lo mejor no es lo más adecuado. ¿Y cómo saben las personas que nos están escuchando, viendo, cómo saber reconocer a un buen nutriólogo de alguien que posiblemente ponga en riesgo tu salud? Bueno, te vas a dar cuenta, yo siento que si no te hace preguntas de qué haces en tu día a día, si no te pregunta cómo es tu alimentación, cómo es un día normal para ti, si tú le preguntas una duda y te contesta, no sé, con otra cosa que no tenga nada sentido lo que tú le preguntaste, pues te vas a ir dando cuenta que a lo mejor no está tan preparado, que a lo mejor no le interesa tanto lo que le estás diciendo, ¿no? Y es un poquito Es de... un foquito de sí, porque a lo mejor tiene ya una dieta preestablecida, ¿no? Y pues a lo mejor te va a dar como que una del montón, ¿no? Entonces, no, la verdad es que sí tienes que, pues hacer como que mucho hincapié para poder personalizar una dieta, pues sí necesitas escuchar a la persona, ¿no? Que te gusta, que no te gusta, que las comes, cuánto comes, te sientes bien comiendo 2 veces, 3 veces al día, 5, 7, no sé, o sea, oye, no, a mí me gusta agregar esta verdura en el platillo, oye, bueno, pues esta verdura te puede ayudar para este tipo de cosas. Claro que nosotros también tenemos que hacer hincapié en los alimentos que recomendamos que son saludables y por qué son saludables, pero siempre y cuando puedan entrar en la dieta. No sé, por ejemplo, no le voy a decir a un paciente que vive en una colonia, no sé, a lo mejor donde batallamos un poquito, tal vez no sé, que en el súper que tenemos cerca no venden quinoa, por decirte una cosa. No le voy a decir al paciente, bueno, pues vete al súper que está a, no sé, 2 horas de tu casa a comprar quinoa porque lo ocupas. ¿Sí me explico? O sea, hay que comprarnos mucho también ese tipo de situaciones. Y no porque tú sepas que la quinoa es un superalimento mega wow, ¿verdad? Pero también hay que buscar como que esa parte, ¿no? O sea, que bueno, estoy aquí, te estoy atendiendo aquí a ti, que tienes cerca, qué es lo que normalmente consumes, y yo en base a eso te hago unas recomendaciones y pues ya tienes una dieta para ti, ¿no? Personalizada. Personalizada. Se puede, porque mucha gente también tiene en mente de que, bueno, pues el alimentarse saludablemente o adecuado para mí es algo caro. Se puede hacer de una manera económica. Ahorita que Claro. mencionas de la quinoa y los traslados, hay gente que no tiene tal vez el acceso económico a ciertos productos, o ya sea para encontrarlos o incluso para comprarlos. Se puede llevar una alimentación saludable. Sí, mira, por ejemplo, a lo mejor no tan variada como nos gustaría, que ese es un tema, ¿verdad? Que cuando hablamos de la alimentación, decimos que hay unas leyes de la alimentación, ¿no? No sé si te acuerdas que decíamos que la dieta tenía que ser inocua, Completa, adecuada, suficiente, suficiente, variada. completa, variada, equilibrada, ¿no? Entonces, este tipo de características que tiene que tener una dieta, siempre que una persona se pregunte, oye, ¿esta dieta es saludable para mí?
nos preguntamos bueno, nos hacemos esas 5 preguntas, ¿verdad? Y esta dieta tiene esto. Si la respuesta es sí, esa dieta es saludable. Si la respuesta es no, pues ya tenemos un foquito rojo, ¿no? Porque a lo mejor habrá una o dos de esas que pueden ser prescindibles para todavía llevar como que un estilo de vida más saludable, pero por ejemplo, una dieta que no sea inocua, pues te va a hacer daño, te va a hacer mal. ¿Me explico? Una dieta que no sea suficiente para ti, pues te va a quedar hambre. ¿Sí? Una dieta que de repente no tenga la mayor cantidad de variantes de alimentos, pues tarde o temprano te va a cansar. ¿Sí? Pero se puede hacer. Por ejemplo, en este caso de estos pacientes que mencionábamos ahorita, sí se puede hacer una dieta económica y que sea saludable, pero vamos a ser a lo mejor un poco repetitivos con los platillos, por lo mismo, ¿verdad? Es un poquito de evaluar. Es un poquito, sí. Entonces, por eso sí como te decía ahorita, sí se recomienda de repente, pues, la inversión, de que sí te muevas o algo, pero siempre y cuando tus posibilidades, ¿verdad? Sí se puede hacer una dieta saludable económicamente hablando, sí. Bueno, cambiando un poquito de tema, el tema de los embutidos es algo que también muchas personas tienen dudas porque dicen, bueno, es un alimento de origen animal, pero ¿qué tan saludable es o no? Bueno, pues es que ahí entramos en un tema, yo creo que bien grande, pero mira, porque hablaríamos a lo mejor de etiquetado de productos, de que si nos dicen la verdad o no. De hecho, no sé si te acuerdas que hace poquito, bueno, ya es que vino todo el tema del nuevo etiquetado y todo eso de los productos, bueno, un poquito, no me acuerdo si fue un poquito antes o en ese movimiento, como que hubo un foco rojo en los etiquetados de los productos, por ejemplo, ahora sí que como el jamón y este tipo de cosas, quesos que eran jamón, que no era jamón, queso que no era queso, ¿te acuerdas? Cuando salió lo de esta marca del queso crema, sí. ¿Te acuerdas de que decíamos, hey, entonces no es? Pero bueno, podemos entrar en mucho tema ahí, como que se hace muy amplio, pero así, como suponiendo que son lo que dicen. Suponiendo que son lo que dicen, híjole, pues el contenido de sodio es muy grande, ¿no? Entonces, habrá ciertos pacientes que se les va a restringir muchísimo el consumo de este tipo de alimentos, y habrá otros a los que los pueden consumir habitualmente, a veces a lo mejor 1 o 2 veces a la semana y no hay ningún problema. Claro que siempre está lo que, por ejemplo, yo a veces les digo, de los males el menos peor, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos una conducta que sabemos que es mala, ¿no? Pero pues bueno, por ejemplo, pues bueno, vamos a tener que hacer un equilibrio, porque si de plano no la puedes dejar o no lo puedes dejar de hacer, pues tenemos que llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, porque a lo mejor es algo que disfrutas, no sé. Entonces, en este caso, con esos alimentos pasa lo mismo, ¿no? Es de que, pues a lo mejor me gusta mucho comer un hot dog, ¿no? El fin de semana, y pues la salchicha, pues es un embutido, ¿verdad? Y de dudosa procedencia. Entonces, les diría yo de que, pues bueno, hay que consumirlo lo menos que se pueda, ¿no? Tal vez 1 a la semana llega a ser mucho en ciertas ocasiones para ciertos pacientes. Tal vez 1 a la semana para algunas personas está bien, o sea, no sé, depende de la situación. Pero ahora sí que mientras no tengas una enfermedad, vamos a decirlo así, crónica o específica, el consumo moderado de ese tipo de alimentos pues, puede estar bien. Y hablemos en esos alimentos también, la famosa, pues, estamos en Monterrey, la carnita y la cheve. ¿Qué tan frecuente podemos hacer esto y estar de cierta manera? Yo creo que menos de lo que me gustaría admitir, la verdad, porque es como algo de lo que te menciono, o sea, hay cosas que disfrutamos, ¿no? Yo en lo personal disfruto bastante ese tema, soy un amante de las parrilladas y un amante de tomar una buena cerveza, entonces, en la consulta les platico a los pacientes de que, mira, al final del día, ¿quién va a tener o no chancita, por ejemplo, de tomarse una cerveza? Vamos a ponerlo así en ese plan. Por ejemplo, el paciente que siguió su dieta, ejercicio, en todos los días de la semana y el sábado se quiso aventar sus cervezas y su carnita asada con su familia, con sus amigos. Bueno, que ahorita con la pandemia no deberíamos, pero bueno, es otro tema. O la persona que en la semana pues no siguió dieta, no siguió ejercicio o el plan de rutina que tenía y que aparte el fin de semana se quiere aventar sus cervezas y carne asada. Híjole, pues ahí yo creo que se responde solo, ¿no? O sea, al final de cuentas, por ejemplo, la cerveza es un alimento, por ejemplo, extra de la dieta por el alcohol, en donde
siempre va a venir a ser más perjudicial. O sea, por ejemplo, se habla de que te puedes tomar 2 cervezas al día y que el aporte de ciertos antioxidantes que tienen, ¿no? Y porque es de origen natural, ¿no? Que es como una bebida fermentada, todo esto, que tiene ciertos aportes a la nutrición. Pero la verdad es que siempre va a ser más saludable que no te la tomes. ¿Sí me explico? Se le controla el helado Sí. para poder vender. Sí, o sea, más que Para nada, sentir culpa. más que nada así como que, oye, pues no te vas a tomar 50, ¿verdad? Tómate 2 y con 2 está bien, ¿verdad? Más antioxidantes. Exactamente. Pero pues el alcohol es lo contrario y haz de cuenta que siempre va a ser como más saludable sería que no te los tomaras, ¿verdad? Así es. Pero entonces te digo, es menos la frecuencia de lo que me gustaría admitir, honestamente, porque pues como te digo, todos tenemos algo, ¿no? Somos humanos. Ahora sí que la carnita asada yo la recomiendo. Es que fíjate que el método de asar en sí es más saludable que, por ejemplo, freír, porque es más saludable, pero pues entramos en un tema, porque luego, por ejemplo, pues por el ahumado, pues más, agregan más nitritos y nitratos a la carne, y esto pues es lo mismo que los embutidos, ¿me explico? Hablemos de los nitratos y nitritos, ahorita que estás mencionando eso. Bueno, por ejemplo, en este caso, pues son ciertos alimentos que se les considera cancerígenos. Bueno, no son alimentos, más bien son como que, pues ciertos, ¿cómo decirlo? Componentes, sí, o sea, químicos que están ahora sí que en los alimentos de repente. Ciertos tipos que prácticamente los ahumados o en este caso los embutidos los podemos encontrar y pues que están relacionados con cáncer, otro tipo de este tipo de situaciones, ¿no? En donde pues no es lo más saludable, ¿no? Para una alimentación, el hecho de llevarlos en el día a día, o sea, si tu dieta muy frecuentemente los tienes, pues tienes más riesgo, ¿no? Pero hay un montón de cosas que te pueden producir cáncer, ¿no? O sea, por ejemplo, un producto enlatado que tenga glutamato monosódico te puede producir cáncer. Pero pues bueno, ahí entramos en un tema, por ejemplo, más amplio, ¿no? ¿Quién puede tener un cáncer? Ese es otro tema. Pero bueno, en este caso de las carnes asadas, como te decía, pues yo creo que una vez a la semana es como que una buena proporción. Más que nada porque la carne que aventamos a la parrilla también no es muy magra, es grasosita, ¿no? A veces disfrutamos la costillita, ¿no? O sea que tiene un chorro de grasita. Entonces va más por ese lado, porque si fuera una carne, a lo mejor, no sé, salmón, pollo, a lo mejor un corte muy magro de carne, no sé, un filete. Tal vez lo podamos consumir unas 2 veces a la semana, por ejemplo. Y los salmón y el pollo, pues yo creo que sería lo habitual para el día a día. Claro que pues hay alguien que quiera estar perdiendo carbón todos los días, ¿verdad? pero eso es a lo que me refiero. O sea, en sí yo creo, te digo y te lo digo desde el fondo de mi corazón, menos de lo que se recomendaría, menos de lo que me gustaría recomendarlo, sí. O sea, lo debemos de consumir muy poco, la verdad. Muy poco. Y entonces, por ejemplo, todo esto es básicamente por las grasas, y ahorita retomando un poquito el tema de las grasas buenas, las grasas malas, ¿nos pudieras dar un poquito más de explicación de esto? Bueno, por ejemplo, en el caso de la carne, pues hablamos de grasa saturada, triglicéridos, tal cual, ¿no? Los triglicéridos, pues, que obtenemos de la dieta se transforman en triglicéridos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y pues por ahí tenemos que tener cuidado. No sé si recuerdes que también hace un tiempo se hablaba mucho del colesterol en los alimentos y que podía generar que tuvieras infartos o colesterol alto en sangre, ¿no? El huevo, ¿no? Incluso. Exactamente, que me satanizaban mucho al huevo y a los alimentos como los mariscos, los camarones, ¿no? Actualmente, obviamente, hay una cantidad de colesterol que debemos consumir, ¿no? Límite, una persona sana no debería consumir más de 300 miligramos de colesterol al día, ¿no? En un deber ser, ¿verdad? Te digo que no debe ser porque te comes los huevos y ya lo superaste. ¿Sí me explico? Entonces, lo ideal sería como que un huevo y le pongas más clara, no tanta yema, ¿no? Pero bueno, hablando de estas situaciones, porque luego hay ciertas poblaciones donde a veces pues, el huevo es el desayuno y la cena. Sí, es el único alimento. Sí, y son personas que no viven con colesterol alto en sangre, porque hablamos de estilo de vida. Y eso es lo que quería llegar. Por ejemplo, me satanizaba mucho tiempo esto del huevo, ¿no? De este tipo de situaciones, de que el huevo elevaba el colesterol en la sangre. Entonces, nuestro organismo necesita 900 miligramos de colesterol al día. Si no lo obtiene de la dieta, el cuerpo va a producir lo que falta. ¿Sí me explico? Entonces, esto llega a ser relevante porque entonces tú dices, bueno, si estoy consumiendo una dieta pues, baja en colesterol, o sea, hablando de que sea menos de 200 miligramos, ¿no? Al día, y sigo teniendo colesterol alto en la sangre, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces estamos consumiendo en exceso grasas saturadas y azúcar refinado. Que se transforma. Porque en el cuerpo se transforman en triglicéridos, ¿verdad? Y pues se necesitan
por ahí más colesterol del cuerpo para poder metabolizar estos nutrientes. Entonces, cuando hablamos de, ahora sí que de este tipo de grasas, sí me tienen muy satanizado lo que es el huevo y los mariscos, y a veces, créeme que es una fuente de proteína pues muy aprovechable para ciertos grupos de población. Por ejemplo, tú me vas a decir que en las costas no comen mariscos, o sea, ¿sí me explico? Y a lo mejor es a base de su alimentación es los mariscos, y créeme que están a lo mejor que uno, ¿verdad? Que vivimos más así como que en la ciudad. Y es por todo este tipo de alimentos que tenemos más procesados en realidad, que es lo que nos hace más daño. Pero, por ejemplo, bueno, eso en cuanto a las grasas saturadas, que la grasa saturada es en realidad el malo de la historia cuando venimos a platicar de colesterol alto en sangre. Ok, y cambiando un poquito de canal, vamos a las frutas y a las verduras. Okay. ¿Por qué es importante? A lo mejor suena muy trillado, a 5 frutas y verduras al día. ¿Por qué es importante consumir frutas y verduras? Bueno, te acuerdas que ahorita platicaba un poquito de lo que era la variedad, sí, que teníamos que meter variedad en la alimentación. Bueno, va como que muy enfocado a esta parte, porque dependiendo de la fruta o la verdura que consumamos, vamos a tener diferentes nutrientes, ¿sí? Entonces, específicamente hablando de vitaminas, minerales, antioxidantes, entre otras cosas, ¿no? Bueno, para que entendamos un poquito el mecanismo o por qué se habla de antioxidantes, es, bueno, cuando nosotros comemos un alimento, ¿verdad? Pues pasa por el proceso digestivo y todo esto normal, ¿no? Llega a nuestro torrente sanguíneo, suponerlo así, y pues va a nutrir alguna célula, ¿no? Hablando específicamente sobre ese tema, ¿no? Entonces, cuando dentro de la célula ocurre lo que nosotros le llamamos respiración celular, que en este caso es como la alimentación de esta célula para obtener energía, ¿verdad? Así le llamamos la respiración celular porque utilizamos el oxígeno, ¿no? Que viene de la respiración. Okay. La palabra correcta para decir en vez de quemar calorías es oxidar calorías o oxidar energía, ¿no? O sea, ahora sí tal cual. Entonces, al hacer este proceso se generan unos elementos que se llaman radicales libres. Estos radicales libres pueden matar a la célula en dado punto cuando se acumulan cierta cantidad. Entonces, los antioxidantes vienen a estabilizar esas moléculas y hacen que la célula pues, se mantenga viva, por así decirlo. Que es lo importante de consumir alimentos frescos o ricos en antioxidantes. Que es lo importante consumir frutas y verduras, hablando específicamente de eso. Y ahora, dependiendo el color de la fruta o la verdura, vamos a tener diferentes tipos de antioxidantes, ¿no? Que son los mismos que les dan los colores a estas frutas, ¿no? Entonces hay diferentes tipos. ¿Con cuál? Pues están los carotenos, el licopeno, por ejemplo, la clorofila, ¿no? Por decir algunos, por ejemplo, la clorofila la que le da color verde a las frutas, a las verduras, los carotenos, pues la zanahoria, a lo mejor un pimiento amarillo, ¿sí? Okay. El limón, ¿sí? Bueno, lima, ¿no? Que aquí le decimos lima, ¿verdad? Y el licopeno, pues la sandía, el tomate, ¿no? Que son poderosos anticancerígenos, entre otros temas, ¿no? Algunos ayudan, por ejemplo, se me da un poquito ahorita el nombre, los que son de color blanco sirven mucho, por ejemplo, para como la cebolla, los champiñones, todo el ajo, nos ayudan como, por ejemplo, temas así como que antibióticos, de respiración, o sea, nos ayudan como que con los pulmones. Entonces te digo, hay uno para cada tema. O sea, no es casualidad que estén de ese color y que sirvan para eso. Ciertas cosas tienen su que ver, ¿no? Ajá. Entonces, es importante tener un consumo de frutas y verduras variado por ese tipo de temas, ¿no? O sea, porque algunos te ayudan para ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de un paciente a lo mejor que tiene una enfermedad gastrointestinal, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad, no sé, que tiene, vamos a decirlo, gastroenteritis o colitis, que llegó muy grave al hospital, ¿no? Este paciente, pues si no sabemos qué frutas y verduras le podemos dar de comer, y me ha tocado en consulta, que por ejemplo me llega el paciente con su mamá, ¿no? O en este caso su esposa, lo que sea, y de repente sí me dicen, no, y es que pues ya no sé qué darle de comer, porque le estaba dando de comer, y resulta que te dice un número de frutas y verduras que le ha dado y que ninguna estaba recomendada, y no le baja, ¿no? La inflamación. Y pues, entonces, pues no, porque le estoy dando todo esto, ¿no? Pero pues no es culpa de en sí de la persona, porque ellos piensan, pues le doy frutita y verdura porque es saludable, ¿verdad? Y porque pues está enfermo y le vamos a dar algo saludable. Entonces es donde viene mucho la orientación alimentaria, que le tienen que dar de parte del nutriólogo y decirle, bueno, miren, en esta situación, con este tipo de paciente, ¿verdad?
pues este alimento no va a ser más recomendado, se recomiendan estos, y es porque llegando al estómago ocurren estas situaciones y es lo que va a ayudar a que el paciente salga adelante, ¿no? Entonces, pues es muy importante el consumo de frutas y verduras por los temas de los antioxidantes, por los temas de la relación de la salud que tenga el paciente en ese momento. También si está tomando algún medicamento, porque hay algunos nutrientes de repente que llegan a verse afectados. Si tomamos cierto o no medicamento, no se van a absorber, o si tenemos algún problema, no sé, a lo mejor pacientes que de repente que les cortan cierto segmento del intestino delgado, y dices, oye, pues en esa parte se absorben tales nutrientes, entonces pues, no se van a absorber si no los tiene, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo ese tipo de situaciones y es muy importante ver el consumo de esa persona de frutas y verduras para ver qué estaría en riesgo o no, por ejemplo. Hablando en padecimientos, creo que uno de los más frecuentes es la diabetes o incluso algo menos, la intolerancia a la diabetes o prediabetes. En estas personas, ¿qué alimentos son los aconsejados para que puedan llevar su vida? A lo mejor si a lo mejor no tienen el acceso económico, que digan, bueno, he perdido por aquí, me voy por este lado. Bueno, pues algo muy sencillo, porque es muy amplio. Por ejemplo, sí tienen que priorizar mucho el consumir, así tal cual, bajar el consumo de productos industrializados, que a veces es un paso muy importante, pero, o sea, que es el que define todo, refrescos, ¿sí? Y aguas endulzadas, como a libre demanda, por así decirlo. Es como que lo que juega un papel más importante. Después puede consumir de todo, o sea, puede consumir frutas, verduras, alimentos de origen animal, lácteos, todo, o sea, todo lo podría consumir, obviamente en las cantidades adecuadas para cada persona. Por ejemplo, hay una, perdón, una norma, nos dice, bueno, hay diferentes normas, ¿no? Pero nos habla un poquito de que a los pacientes con diabetes no pueden consumir o no deberían de consumir más de 200 gramos de carbohidratos, ¿sí? Dependiendo del paciente, esta cantidad de 200 gramos de carbohidratos va a ser mucha o poquita, dependiendo del paciente, ¿no? Sí, la edad y sí, todo, entonces, porque nosotros a veces en el cálculo pues utilizábamos a veces o fórmula o un porcentaje o gramo por kilogramo de peso, ya sea de proteína, carbohidrato o grasa. Entonces, variando eso, pues ya tenemos que tener cuidado esa cantidad, ¿no? De 200 gramos, por decir tú, esa cantidad, ¿no? Y hablando de ese tema, pues ya tú vas viendo si el paciente o no, en qué le vas ayudando, ¿no? Para que no te superes esa cantidad y que respetes en proporción a la adecuación normal de los nutrientes de ese paciente. Entonces, puede tener una dieta completa, hablando específicamente de nutrientes, o sea, o sea, de los macronutrientes. O sea, le puedes dar pollo, pescado, carne, sí, al paciente. Vamos a reducir el consumo, te digo, de alimentos industrializados y de refrescos y de bebidas endulzadas con azúcar simple. A lo mejor sí sería una buena idea buscar un sustituto, que luego también ese es otro tema. Pero tenemos que priorizar que ese paciente consuma, que la principal aporte de azúcar simple de ese paciente sean frutas y que la mayoría, para que su dieta sea muy abundante en verduras, ¿no? Va a ser muy importante. El aporte de fibra que va a tener ese paciente es muy importante. Por ejemplo, si el paciente solamente puede consumir 40 gramos de azúcar al día, por decirte una cantidad, pues que esos 40 gramos de azúcar sean de frutas, que sea fruta completa, que tenga fibra, ¿sí? Es muy importante eso porque no es lo mismo que se coma 40 gramos de azúcar, a lo mejor en el día, de manzana, de plátano, de uvas, no sé, de fresa, a que hubiera consumido 40 gramos de azúcar de una paleta. ¿Sí me explico? O sea, es muy diferente la proporción. Y luego dicen, ay, me comí la manzana y aparte la paleta. Sí, bueno, ahí nos vamos a pasar bastantito, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que platicaba un poquito, de que hay que tener un equilibrio, pero a veces con ciertos pacientes hay que tener cuidado. Porque a lo mejor no es lo mismo si te digo yo, por ejemplo, Gera, tú te puedes comer una hamburguesa el fin de semana y no vas a romper tu dieta. A un paciente que a lo mejor tiene un colesterol alto en sangre, ¿verdad? Y pues a lo mejor una hamburguesa está empanizada y trae a lo mejor muchos aderezos y le digo, cómete la hamburguesa, pues a lo mejor son diferentes situaciones. Así es. Y si, por ejemplo, ahorita la gente que nos escucha, nos está viendo, dice, oye, yo tengo hipertensión, vamos a cambiar un poquito de diabetes a la hipertensión. Yo tengo hipertensión o tengo un familiar que tiene hipertensión. Eso es un tema que también me gustaría abordar, ¿me pudieras platicarles?
Ok, bueno, la hipertensión, bueno, pues la hipertensión como otro tipo de enfermedades que de repente por ahí va más aunado a veces hay otro problemita que nos desencadena la hipertensión, a veces es un signo, ¿verdad? A veces no, de otra enfermedad, a veces no es tal cual la enfermedad, ¿no? Ahora, bueno, tener presión arterial alta en sangre, pues es muy manejable. O sea, en el día a día también podemos llevar una dieta que nos ayude a controlarla, que aquí a veces entra un poquito en el debate porque como debemos de consumir menos sodio que la población en general, menos sal, por así decirlo, hay gente que a veces entra en un dilema porque dicen, oye, ¿por qué cuando un paciente llega al hospital, lo primero que hacen es ponerle suero, y el suero pues es rico en sodio y varios minerales? Si no sabes. Sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué le haces eso si cuando lo mandas a su casa a comer dices, no, no consumas eso, ¿no? Ok, y seguimos con este tema. Digo, yo creo que ahí son situaciones, porque no es lo mismo un estado, por ejemplo, de una enfermedad en el estado agudo o en el estado crónico, y es diferente. Entonces tienes que tratarlo de un punto de vista a lo mejor nutricional y médico distinto. Entonces, pero bueno, hablando en sí de la enfermedad, pues la dieta sí tiene que ser específica. Por ejemplo, en el tema de la hipertensión, actualmente, por ejemplo, de algunos estudios de la clínica de Mayo, que es una clínica en Estados Unidos muy importante, que hace muchos aportes hacia la nutrición, entre todos estos temas, y que es importante estar como quiera revisando, ¿no? Entre varios otros pues, organismos ahora sí que se dedican a la salud, también es bueno estarla revisando. En esta nos hacen, por ejemplo, nos hace una recomendación de una dieta tipo DASH para este tipo de pacientes, donde vamos a priorizar eso, alimentos que vengan a aportar como que ciertos nutrientes específicos, ¿verdad? Para la enfermedad, pero que mantienen un consumo bajo de sodio, ¿verdad? Y de ciertos minerales que pueden elevar la presión. Que no sea rica en grasas saturadas, que no sea rica en azúcar simple, ¿sí? O sea, es como que una base, ¿no? Ok, o sea, a lo que entiendo, entonces la hipertensión, primero que nada hay que ver qué hay detrás de esa hipertensión y luego saber cómo abordarla, pero al final de cuentas existen ciertas recomendaciones generales. Sí. ¿Nos pudieras platicar de la dieta DASH? Por ejemplo, como te mencionaba ahorita, o sea, la dieta DASH básicamente lo que recomienda es, vamos a moderar el consumo de sodio, el consumo de grasa saturada y el consumo de azúcar simple, ¿no? Vamos a priorizar el consumo de frutas y verduras, que si te suena parecido a la dieta de la diabetes es porque tiene una razón de ser. De hecho, una persona que viva con diabetes puede intentar una dieta tipo DASH y le puede ir muy bien. O sea, hay ciertos tipos, a lo mejor ahora de régimen o de planes de alimentación que a lo mejor pueden abarcar un grupo importante de pacientes y a veces caemos en esto, de que siempre y cuando sea adecuado para esa persona, siempre y cuando la persona pueda seguir ese tipo de dieta, ¿no? La verdad la recomiendo, la he puesto en mis planes de alimentación, es una dieta que no tiene nada de otro mundo, simplemente se le puso como este tipo de nombre como para que tenga unas reglas a seguir y que la gente la pueda acostumbrar, pero por ejemplo te puedes comer una avenita en la mañana, te puedes comer un filete de pescado, un filete de pollo, a lo mejor con sus verduritas, con su arroz en la tarde, te puedes cenar a lo mejor un huevo, ¿sí me explico? O sea, pero vamos a priorizar que los alimentos sean de origen, pues así que natural, ¿sí? O sea, no cocinar con exceso de sodio, ¿verdad? A lo mejor este tipo de salsas como soya y todo eso queda afuera, ¿verdad? Entonces, pero sí es una alimentación muy completa. O sea, y entonces si nosotros seguimos estas recomendaciones, no solo nos van a ayudar para estabilizar nuestra presión, sino también a En otros otros tipos de padecimientos pueden ser también benéficos. De hecho, muchas veces se relaciona la hipertensión con problemas cardíacos, ¿no? Entonces, también este tipo de dietas o sea, tiene cierto aporte, ¿verdad? Importante en enfermedades que a lo mejor pueden llegar a causar un problema, no sé, de triglicéridos o algo, ¿no? Lo que también eso puede provocar una presión arterial alta. Y hablando de problemas cardíacos, sé que está muy relacionada con la circunferencia abdominal. ¿Es cierto esto? Bueno, nosotros recomendamos en mujeres que tengan una circunferencia de cintura menor a 80 y en hombres menor a 90 centímetros. Aquí hablamos de otro tema que es como la grasa visceral, que es la grasa que se puede acumular o no dentro de órganos y tejidos, ¿verdad? Y que pueden enfermarlos a largo plazo, ¿no? Y medir la cintura es como tener también parte de este control
de que, bueno, si el paciente tiene una circunferencia de cintura menor a esas cantidades que dije ahorita, pues va a tener menos riesgo, ¿verdad?, de desarrollar una enfermedad crónica que otro tipo de persona, ¿no? Que luego en la consulta a veces los pacientes se desaniman un poquito cuando ven que el peso no se mueve, pero luego medimos cintura y vemos que bajó y les explicamos que eso en realidad es más importante. Para su salud. Y hablando ahorita también platicábamos de la cerveza y me faltó preguntarte del cigarro en las recomendaciones, bueno, el estilo de vida, ¿qué tan permitido lo tenemos o qué tanto nos puede afectar? Híjole, en este caso yo creo que si no, o sea, es como te decía ahorita, a lo mejor de los menos males, de los males el menos peor, pero en este sí no tengo nada bueno que aportar, entonces te diría que siempre la recomendación va a ser que no lo hagas, ¿no? Fuera de encontrarle como un punto de equilibrio, siempre vamos a ver puras cosas dañinas, ¿no? Si están escuchando y viendo esto y lo hacemos, pues ya, sí, no, pues es, es como, por ejemplo, te voy a decir que me dijo una vez alguien, yo sé que es malo, yo sé que no tiene ningún aporte, yo sé que me estoy matando, pero lo disfruto. Híjole, pues bueno, ya siendo consciente de todas esas cosas y lo quieres seguir haciendo, pues ya es tu decisión. Es como muchas otras cosas que hacemos también. Así es, pero que ya por parte de la orientación, al menos en los alimentos y todo este estilo de vida saludable, pues no queda, ¿verdad? No, además te hace que te sepan menos los alimentos, te va pues dañando tus dientes, ¿no? Entonces yo les preguntaría de que, bueno, pues en realidad queremos que nos sepa menos, por ejemplo, vamos a comer una rebanada de pizza, ¿quieres que te sepa menos tu pizza? O sea, ¿sí explico? Así es. Vamos a comerte un pollo asado, ¿quieres que tu pollo asado ya no sepa rico, o sepa igual? O sea, porque te afecta en el paladar, ¿no? Así es, deja como una capa, ¿no? Algo Exacto. así sobre la lengua. Sí, te va dañando un poquito. Ok. Bueno, cambiando un poquito de tema, ya hablamos de los alimentos, ahora en la parte de lo que nosotros tomamos, ¿qué tan importante es la hidratación? Bueno, juega un papel muy importante. De hecho, cuando estamos haciendo ejercicio, si tenemos una deshidratación importante, pues puede comprometer mucho, o sea, el que podamos seguir adelante de que con el ejercicio. O sea, se habla de que un 5% ya de deshidratación ya afecta mucho muscularmente, ¿no? Entonces, por eso es importante mantener hidratado, por ejemplo, a los atletas en este punto, ¿no? Pero hablando de la población en general, por ejemplo, estuvo mucho metido en la mercadotecnia lo de que tienes que tomar 2 litros de agua al día, ¿no? Ajá. En un lugar como Monterrey, en el que vivimos ahorita, 2 litros yo creo que se queda corto, ¿sí? Entonces, porque, o sea, no sé tú, pero yo, por ejemplo, ahorita en la mañana, en lo que tú ese día, me tomo 1 litro, ¿sí? Y pues, vamos que a la mitad del día, y pues ahorita si salgo y me pongo a hacer, pues me va a dar más sed y voy a tomar más agua. Entonces, yo soy más, hay fórmulas para esto, pero me gusta más que sea como más sensorial, para ir empezando a conocer nosotros como personas, pacientes, como humanos, de nuestras necesidades un poquito. Entonces yo siempre digo a los pacientes, si tú tienes sed, y tú sientes en tu boca la sensación de sed, tu cuerpo ya está deshidratado, le está pidiendo agua, entonces hay que tomar agua. ¿Cuánta? Pues toma más hasta que ya no sientas la necesidad de tomar agua. Pero busca agua, o sea, busca tomar agua. O en dado caso un agua de limón o un agua de Jamaica, ¿no? Que hablando del punto de vista nutricional, pues aparte que tienen su aporte por el limón, sus nutrientes y la Jamaica también, o sea, sí, pues aparte no tiene tantas calorías, ¿verdad? Entonces no vamos a agregarle calorías a la dieta por la bebida, ¿no? Entonces, tal vez a lo mejor un agua de fruta es algo mejor que a lo mejor agarrar un jugo de azúcar. No es lo mismo hacer un agua de frutas que un jugo, ¿sí? Okay, explíquenos. Porque el agua de frutas es literal, agregamos agua, sí, a lo mejor le ponemos algo de manzana, algo de melón, algo de sandía, algo de piña, no sé, y hacemos un agua de Jamaica, un agua de sandía, un agua de piña, no sé, ¿sí? Pero la base es agua, ¿sí? Y ya trae algo de fruta, y si no la endulzamos aparte, pues eso es un buen aporte. A lo mejor ahí comí mi fruta, ¿sí? Pero licuada, ¿sí? Que les recomendaría después que no la cuelen para que vaya algo de fibra, ¿verdad? Y que sea un mejor aporte. Pero si hacemos un jugo, por ejemplo, en el caso de la naranja, ¿cuántas naranjas necesitas para hacer un vaso de jugo? ¿Los has contado? Así es, ¿no? Son bastantes. Como unas 4, 5, ¿sí? Para una tacita, ¿no?
Y la recomendación de fruta de naranja al día serían a lo mejor, si la naranja está pequeña, serían 2 es una ración. Y si vas a consumir 2 frutas al día, 4. Entonces ya te las tomaste en el jugo. Y a veces, vamos a ser honestos, no te tomas un vasito, a veces te compras el litro, ¿sí? Y a veces te tomas otro en la tarde, o a lo mejor te tomas otra cosa. Y como es un jugo, muy probablemente le quitamos la fibra, ¿sí? Donde lo colamos y lo que estamos comiendo es pura azúcar. Esa es la diferencia. Entonces, los jugos, no es que estamos peleados con los jugos, pero sí hay que reducir el consumo y tratar de que sea lo más entero que se pueda. Sí, sí, para las personas que nos estén escuchando, bueno, ¿y qué puedo tomar? ¿Qué me recomiendas? No me gusta el agua, ¿no? Prefiero las cosas. Vuelvo a lo mismo que te decía ahorita, de los males de menos peor. Entonces, sí se recomienda también ir haciendo un cambio que sea gradual, de dejar de consumir tanto refresco, ¿verdad? A que empiecen a consumir más agua. Por ejemplo, yo sí les digo a los pacientes a veces, de que, ¿sabes qué? Me dicen, no, pues es que consumo mucho refresco. Les digo, pues ¿sabes qué? Pues venme haciendo el cambio a uno de perdido light, ¿verdad? De perdido vamos a quitarle las calorías. Ajá. Que pues si hablamos del refresco, pues el fósforo que tiene nos causa piedras en los riñones, el gas inhibe la producción de proteínas, nos descalcifica, nos quita el esmalte de los dientes, entre otras cosas. Y luego aparte tiene muchas calorías, mucho azúcar. Entonces, el refresco no nada más es por el azúcar, ¿sí? O sea, hay varias cosas que nos hacen que el refresco sea malo. Entonces, cuando un paciente llega y me dice, es que consumo demasiado refresco, digo, bueno, vamos a tratar de hacer el cambio a uno light, ¿verdad? Pero vamos a quitarle las calorías, y luego ve incluyendo agua, poco a poco, o un agua de frutas, o un agua de Jamaica, o un agua de limón, y que vayas consumiendo poco a poco más, y que me vayas dejando un lado el refresco. Tal vez, si ya después platicamos y decimos, oye, es que me tomo un refresco al día, pero antes me tomaba 6 o 7, pues es un avance muy importante. ¿Sí me explico? E incluso en la balanza económica, ¿no? Porque también muchas veces, ahorita decíamos, bueno, tal vez alimentarse sano es algo que cuesta un poco más, pero realmente si nos ponemos a hacer cuentas, sí. O sea, muchas veces se gasta más en refresco y en productos de cerveza, en refrescos, en comida chatarra, que realmente si lo hicieras en frutas y verduras molidas y los... Es un tema que yo creo que a veces se vuelve de repente tabú en la gente porque no les digas qué cosas no deben de consumir, ¿verdad? O sea, dime que sí puedo comer, claro, pero no me quites nada, ¿no? Y en una de esas a veces va eso, y cuando a veces le decimos, oye, pues sí, a lo mejor te vas a gastar 200 pesos más de tu súper, comprando más verduras y más frutas que lo que normalmente acostumbrabas. Pero esos 200 pesos más, a lo mejor salen de la cerveza que te tomabas a fin de semana. A lo mejor salen del panecito que te comprabas antes de irte a trabajar. A lo mejor salen del cafecito ese de la marca esta famosa que te comprabas cuando ibas siempre, pues nomás de fin de semana de rol, ¿no? Entonces, ese dinero sí puede salir de otras cosas que si hacemos el cambio completo para una alimentación saludable que en realidad queremos hacerla, pues de ahí sale. Y de ahí tienes para la dieta en realidad. Pero son temas tabús de repente porque la gente a veces no quiere cambiar su estilo de vida, ¿no? De esa manera. Y a veces nada más es como que un hecho de que quiero comer bien nada más por sentirme superior, en realidad no lo quiero hacer. O sea, no sé. No quieren vivirlo, pero sí quieren tener el recurso. Quieren presumirlo que lo hacen, pero a veces no están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para cambiar. Y ese es otro tema. Pero, por ejemplo, en este caso, o sea, tomando un poquito lo que mencionabas, pues sí, la recomendación de la hidratación, ya para cerrarlo, yo creo que siempre te voy a decir, toma agua mientras tengas sed, no importa si ya superaste 2 litros de agua, vivimos en una ciudad donde hace mucho calor y pues es necesario, o sea, es necesario tomar agua para estar hidratados. ¿Recomiendo tomar electrolitos? Sí, siempre y cuando tratemos de consumirlos también con moderación, porque tienen azúcar. Y hay algunos que no tienen azúcar, ¿verdad? Que hay unas marcas que pues no voy a decir ahorita, pero hay algunas marcas que pueden recomendar que no tienen azúcar, pero hablando del punto de vista yo te diría que a lo mejor un electrolito, si no bien cada 2 o 3 días, sí te lo puedes tomar, a menos que hagas ejercicio físico muy extenuante, a lo mejor uno diario, pero depende de dónde estás, en el sol o no, por lo que mencionaba ahorita del aporte de los minerales, ¿no? Tenemos que tener cuidado también. Y la calidad del producto que estás adquiriendo, no es lo mismo un electrolito de una marca que de otra. Sí. Bueno, ahorita no vamos a hablar de marcas. De marcas. Ok, bueno, ya en este último segmento
Eh, Hay un famoso producto que le encanta a la gente, nos encanta a la gente, pero sabemos que, o bueno, creemos saber que es muy dañino. Ahorita tú me vas a orientar a través de eso. Ajá. La famosa sopa una instantánea, Ah, que viene en un hielo seco, que se mete al micro, que tiene polvitos. Esa, de cierta manera, mucha gente dice, oye, pues es que sí es cierto, que no es cierto que es plástico, bla, 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 platícanos de esto. híjole, pues es que es como, bueno, pasa por un proceso de industrialización, ¿no? Entonces, ahorita, te digo, hay una lucha, ¿no? Importante de toda parte de nosotros, de nutriólogos, que tratamos de que la gente consuma alimentos más naturales, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa entrada, pues sí, vamos a tratar de que recomendar lo menos posible, ¿no? En lo personal, sí, sí, sí las he comido y las he disfrutado en su momento, ¿verdad? Porque es como todo, ¿no? O sea, digo, estamos vivos, probamos, sabemos, tenemos que ver qué es lo que hay. Sí te diría que no es desde el punto de vista nutricional como que un alimento, o sea, como que muy recomendado. Básicamente porque tiene mucho sodio también. Tiene Okay. mucho sodio, está muy condimentado, ¿verdad? Y pues parte de estos condimentos ya hablamos un poquito de que algunos pueden ser dañinos para la salud, ¿verdad? Cáncer, otras cosas. Pero, por ejemplo, sí tienden a ser a veces parte de una alimentación de las personas, más que nada cuando no pueden como que llegar a casa, preparar algo, no andan afuera, a Es algo veces práctico. es algo práctico y lo que llegan a consumir. Yo creo que ahí la orientación de nosotros vendría a ser más bien, bueno, ¿qué otras cosas tienes de opción en el súper, verdad? Para poder cambiar ese tipo de alimento, que comas algo que en realidad te va a hacer de provecho y que tiene más nutrientes, ¿no? Que si hablamos a lo mejor ya de algún alimento que venga pre-empaquetado o algo, pues siempre vamos a meter en temas de pues, si tiene conservadores o no tiene conservadores. A lo mejor no todo el mundo va a tener cerca una tiendita, ¿verdad? Donde va a poder ir, no sé, una fonda o algo por el estilo, donde va a poder comer una comida corrida, completa, ¿verdad? Que sería por mucho y por muy lejos la primera opción que yo le diría al paciente. Y si ahí cerquita venden una milanesa de res, prefiero que te comas la milanesa de res con su verdurita y lo que traiga y arroz, aunque venga empanizada, a que te comas la pasta. ¿Sí me De la explico? pasta instantánea. Pero pues hay que ir viendo también en cierto punto con tal paciente, pues también qué cuenta, ¿no? Con qué recursos cuenta a la mano, porque son económicas. Claro. Y a veces, te digo, tenemos como te digo siempre que ver, pues de los males el menos peor. A lo mejor, ¿qué otra cosa tenías ahí disponible para comer? A lo mejor tienes que comer una dona, a lo mejor tienes que comer una concha, no sé. A lo mejor, Evaluar en cada uno de sí, los de que, momentos. oye, pues a lo mejor no es lo más recomendable, pero pues si tus opciones eran eso, otra cosa, pues sí, comete la pasta, ¿no? Entonces, vamos a tener que llegar a esos puntos, ¿no? O sea, ver con cada persona en qué situación sí puede ser no recomendable. Ahora, no te voy a recomendar como quiera tampoco diario, ¿sí me explico? Así. O sea, pero a lo mejor de una vez a las 500, si te salva del apuro, si te ayuda a llegar a la casa o a seguir con lo que estás haciendo, pues se puede tomar. Pero te digo, siempre vamos a tratar de ver qué otras opciones tenías. A lo mejor, no sé, a lo mejor te puedo preferir que te comas un hot dog. ¿Sí me explico? A lo mejor estoy hablando que fueras a un ¿cómo se llama? Una tienda de autoservicio, ¿no? Y que tengas eso a la mano también. A lo mejor te puedo decir, porque a veces con el problema con el hot dog es la salchicha y que es mucho pan, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor, como te digo, de que pues es la mejor opción que tenías para comer de ese momento. Si le pones el tomatito y la cebolla, le agregaste verdura, ¿sí? Que también la otra, pues se supone que trae, pero, ¿sí me explico? O sea, el aporte es muy pequeño, ¿verdad? No, Sí, no va a contar como una verdura. tiene alimento de origen animal. Ya. Sí, el camaroncito era super mini, no, no, yo creo que no llega ni, Mi aborto. no, no, hombre, no, ni siquiera la mitad del equivalente. Ok, pues la verdad, muchísimas gracias. No sé si gustas agregar algún mensaje ya en conclusión, antes de irnos con la promoción de las redes sociales, un mensaje así directo para toda la gente que dice, bueno, reconozco que no tengo mi estilo de vida saludable, estoy bien ocupado con el trabajo, ahorita con el COVID también, que tal vez se les ha complicado a muchas personas. ¿Qué puedo hacer? Porque realmente estoy preocupado por mi salud. Bueno, como el tema, o sea, se pueden dar cuenta, es muy amplio, o sea, hablando de orientación alimentaria, yo creo que podríamos estar horas y horas y saldrían cosas a cada rato nuevas y todo, y porque así es. Eh, por ejemplo, vamos a tratar de resumir un poquito, ¿no? Vamos a tratar de hacer esto. Si en realidad quieres tomar este estilo de vida más saludable,
Si en realidad quieres que tu día a día sea un estilo de vida más sano, pues, pues plantearte, ¿no? En tu alimentación, en la semana, ¿cuántas veces comiste frutas y verduras? ¿Cuántas veces consumiste una grasa de origen saludable, una nuez, un aguacate, un aceite de oliva, no sé, ¿sí? ¿Cuántas veces a la semana como un alimento frito o empanizado? ¿Cuántos refrescos estoy tomando al día o en la semana? ¿Compro alimentos industrializados y los consumo qué tan seguido? Porque es muy importante eso. Cuando vamos a hacer el súper, si compramos alimentos que son altos en calorías, muy probablemente los vamos a comer porque los compramos, ¿no? Entonces, desde ir al súper y hacer una elección más saludable de lo que vamos a comer, pues tenemos ya la ventaja, ¿no? Porque es lo que vamos a tener en la casa y es lo que vamos a comer, ¿verdad? Entonces, pues yo podría resumir que para esas personas que quieren llevar un estilo de vida más saludable, pues sí, sí, también que vayan y que se ubiquen con algún colega o el que tengan cercano, ¿verdad? Que los oriente a llevar esto de una mejor manera, pero también lo pueden, si lo quieren iniciar así sin o sea, aventurarse un poquito y viendo qué es lo que sería todo esto, porque luego ya sí sería como que muy importante que si tienes un objetivo en específico, pues que ya ahora sí visites a un nutriólogo, pero como para iniciarlo, pues toma más agua, suena trillado, pero toma más agua, ¿cuánta? Como lo mencioné ahorita, si tienes sed, toma agua, si no tienes sed, no tomes agua, ¿sí? Escucha tu cuerpo, ¿no? Que sí, trata de escuchar un poquito más tu cuerpo, trata de comer cuando tengas hambre y hay que irnos enseñando un poquito cuándo tengo hambre y cuándo es ansiedad, cuándo tengo antojo, ¿sí? Porque a veces decimos, acabo de comer y estoy satisfecho, pero se me antojó comerme una dona, por decirte una cosa, ¿no? Ya, no es malo que coman donas, vaya, pero pues si no entra en tu alimentación, si ya comiste lo que necesitabas, si te comes la dona, pues va a superar esa cantidad de calorías, ¿no? Entonces hay que ir conociendo estas señales, ¿verdad? Que nos da nuestro propio organismo y irlas definiendo, ¿no? Más cuando tenemos un objetivo como bajar de peso, ¿verdad? Que ese es más concurrido, ¿verdad? Por los pacientes. Entonces, eso se logra con práctica y en la consulta, ¿verdad? Pero trata de ir viendo, oye, pues ya comí, tengo hambre, o no he comido en tantas horas, tengo que tener hambre, ¿sí? Hay que ir viendo eso y pues aunque suene trillado también hay que agregar más frutas y verduras a nuestra alimentación. ¿Cuántas? Yo les diría que al menos agreguen 2 por cada tiempo de comida de verdura y al menos 1 a 3 frutas máximo al día. Y Sí. aquí así rapidito, entonces también se relaciona con un tema de fibra, ¿no? Muy importante, si pudieras mencionar Bueno, algo. el consumo de fibra debe de ser en una persona adulta normal de 15 a 30 gramos de fibra al día. Más cercano al 30 que al 15, ¿sí? Para que se den una idea, un buen aporte de fibra de algún producto que vendan, por ejemplo, este producto que es rico en fibra, tiene que tener entre 3 y 5 gramos de fibra, para que se den idea de cuánto es rico y cuánto no, ¿verdad? Porque a veces decimos, ah, mira, tiene fibra, ¿cuánto tiene 1 gramo? Tiene 1 gramo, ¿sí me explico? Entonces, para que se den idea de esto, ¿no? De hecho, pues hay algunos panes integrales, ¿verdad? El más famoso, que ya saben cuál llegará a su cabeza, ese solamente tiene 1 gramo de fibra por rebanada, entonces en realidad pues no es un aporte de fibra así como que súper guau, ¿verdad? Tienes que comer mucha rebanada. Entonces, pero no puedes comer rebanadas, ¿sí? Entonces es ese tema, ¿no? Por ejemplo, un buen aporte de fibra también lo tienen las tortillas, a lo mejor todos los alimentos, por ejemplo, como de hojas verdes, brócoli, ¿verdad? La calabaza, tiene un buen aporte de fibra. Los leguminosos tienen un buen aporte de fibra. Entonces, si llevamos una dieta completa, pues no tenemos por qué preocuparnos por la fibra, porque lo vamos a cubrir, ¿sí? Okay, perfecto. Y bueno, ya después nada más para cerrar, pues el consumo de carnes. Siempre, hablando de carnes rojas, siempre se dice mejor calidad, menos veces a la semana. ¿Cuántas veces? Máximo 2. Si por ahí nos damos gustito de la tercera vez o algo así, ok, pero que la mayor parte ahora sí de la alimentación hayan sido alimentos, por ejemplo, de carnes blancas, que llamamos carnes blancas, ¿no? Que viene incluyendo ahí el pescado y el pollo. Ahora te digo pescado y pollo y a lo mejor mariscos entran también. Porque hubo una vez un paciente que me dijo que la carne blanca también era el cerdo, ¿verdad? Y porque es que se hace blanca. Le digo, no, pues el cerdo está considerada carne roja. Entonces te los digo de una vez para que sepan, porque luego hay uno que otro que pregunta. Sí, pues suele pasar, es desinformación al final de cuentas. Sí. Entonces, pues bueno, la carne de cerdo está considerada carne roja, ¿ok? Entonces también. Y pues bueno, yo creo que eso en general,
Los métodos de preparación, pues tal vez preferir asado, a la plancha y al vapor en vez de fritura, ¿verdad? Que es algo también que pues por ahí de repente no sabemos, ¿verdad? Y también puede ser importante. Entonces, como que englobar un poquito lo mucho que puede que abarcar cada tema, yo creo que eso es lo que podemos hacer para llevar una dieta como que más saludable, ¿no? Y luego ya después de ahí, pues ahora sí, si tienen alguna pregunta específica, pues vayan con su... Bueno, y hablando es el momento de la promoción para ambos, porque, pues bueno, estamos aquí. Te quería preguntar, ¿cuáles las personas que están escuchándote, que dicen, oye, ¿sabes qué? Sentí, me dio confianza, se ve que sabe, ¿cómo te pueden contactar en las redes sociales? Bueno, estoy en Facebook con la marca del consultorio, el consultorio, bueno, Blue Nutrition se llama, así lo pueden buscar en Facebook, Blue Nutrition, ahora sí que en Monterrey, ¿verdad? Porque creo que por ahí anda otro. Y tenemos bluenutrition.mty para los que quieran seguirme en Instagram, ¿sí? Y pues bueno, son las redes que manejo, ahí tenemos algo más de información, ahí subo también de vez en cuando recetas o algo para que también los pacientes de repente las ven y me dicen, oye, es que estoy siguiendo esto porque lo subes, adelante. Claro que como mencionaba ahorita, cuando sean cosas específicas, ahí me buscan. Sí, también está mi teléfono de contacto. ¿Cuál es 811-988-5298 para los que quieran agendar alguna cita o algo con confianza. Ahí me pueden mandar un mensajito, un WhatsApp o algo y ahí agendamos ya una cita. Y pues bueno, yo creo que sería todo y bueno, pues ahora toca el momento de promoción para desarrollar más que promoción, es un detallito aquí. Okay. Unas gorras ahí que te llevo el recuerdito por esta contribución que le haces al espacio y a la gente que nos está escuchando y a tu servidor. Gracias. Pues ahí una gorrita la que más te guste y hacemos el corte de una vez. Ok, yo creo que esta es la buena. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información y por tu tiempo. Ok, bueno, pues aquí estamos. Gracias. A ti.